conozco el trabajo, la obra de Joaquín desde hace muchos años, desde que yo era adolescente, ¿no? De hecho, a veces digo que creo que empecé a hacer este documental sin saber yo que iba a hacer documentales siquiera, pues cuando compré su primer disco con 16, 17, ¿no? Y bueno, pues me gustó mucho, entendí todo lo que decía en el disco, ¿no? Que es una cosa que le explican en el documental, ¿no? ¿Para qué sirven las canciones? Bueno, a mí me sirvieron aquellas canciones, ¿no? Y desde entonces, ¿no? Es que me gusta mucho su trabajo. Nos conocemos hace 20 años, más o menos, desde la época de los Lunes al Sol, y teníamos una cierta amistad, ¿no? Y es unos años más tarde, hace ahora 13, 14 años, es él en realidad el que me propone, hagamos algo, ¿no? Pero algo era algo, o sea, no había un plan de hacer un documental, no había, él va a escribir las letras de un disco, ¿no? Con Benjamín Prado, con el poeta, y me invita a acompañarles en ese viaje, ¿no? Esas imágenes están en el documental, es lo primero que grabé, ¿no? Y es un viaje al que yo me apunto y me subo pues con placer, ¿no? Pero con el objetivo solo de compartir un proceso creativo no sabíamos qué iba a ser, nunca hubo una fecha, nunca hubo un plan, nunca dijimos esto va a ser un documental dentro de 2, 3, 4 años. Eso nos dio mucha libertad a los dos y nos quitó mucha presión, ¿no? Pronto entendí que no debía someter a Joaquín a las reglas del cine, a establecer un plan de trabajo, una dinámica, una serie, que era muy difícil, sino que al revés iba a ser mucho más interesante si yo me dejaba más bien desordenar por su caos y grabábamos así, ¿no? Como lo hemos ido haciendo de vez en cuando surgía, cuando sucedía algo interesante también, algo que yo sentía que podía aportar, es decir, algo que hablara de su proceso creativo, ¿no? Y eso hicimos durante muchos años, durante 10, 11 años. Nunca estuvo en nuestros planes, en mis planes, hacer un documental, digamos, pues geográfico sobre su carrera, tampoco biográfico, tampoco testimonial, ¿no? Nunca quise que eso que se hace mucho a veces de gente opinando y otros músicos, expertos, críticos sobre su carrera, ¿no? Suelen resultar trabajos muy geográficos y yo no es lo que quería hacer y yo de los propósitos que tenía con respecto al documental era que se pareciera a él, ¿no? O sea, que la película, la mejor manera de retratarle para mí es hacer una película que tuviera lo que yo veo que él tiene, ¿no? Que sentido del humor, no sé, mucho pues, eso, brillo, inteligencia, ningún afán de solemnidad, ningún afán de trascendencia, ¿no? Él es muy... Y yo buscaba pues hacer esa película, ¿no? Que se pareciera mucho a como yo recuerdo a Joaquín en sus conversaciones, que tiene mucha cercanía, tiene ternura, también tiene mucho humor, por supuesto, ¿no? Está en la película y me gustaba que la película pues transmitiera esos momentos también, ¿no? Esos momentos pues, de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Pues que los tenemos todos y que él, una cosa maravillosa en el proceso es que yo sentía que él no tenía ningún afán por esconder, ¿no? Sino que él simplemente pues, se enfrentaba a ellos, no tenía ningún problema en que yo estuviera allí con él grabando, ¿no? Y que la película lo recogiera, que es algo yo creo poco habitual, ¿no? En músicos y más de su estatura, ¿no? Que a mí me gusta mucho esa manera que tiene como de celebrar la vida, ¿no? En todo, ¿no? O sea, en lo bueno, por supuesto, como todos, pero también en los malos momentos, que hay varios en el documental, ¿no? Y eso es un poco una de las cosas que yo me llevaba, ¿no? Cada vez que grabábamos, la intensidad con la que lo vive, lo experimenta todo, ¿no? De ahí. Y me interesaba en la medida en la que yo creo que eso está en su música y en su obra, ¿no? Esa forma de contar la vida, las relaciones, ¿no? Está en él, ¿no? Salir de un concierto en Madrid, que lo ha pasado muy mal antes de actuar, y salir en la furgoneta gritando por la ventanilla, ¿no? Parece una joya, ¿no? Alguien que tiene tantos años de carrera. Digo, qué maravilla que celebre así, que ha ido bien, ¿no? Porque le tenía mucho miedo a ese concierto. Y así tantas cosas, ¿no? Esa intensidad es parte de lo atractivo de hacer esta película, parte de lo que quería retratar y de ahí viene el título también, ¿no? Es un título que yo tenía en mis notas, pero realmente adquirió todo su sentido al terminar los rodajes. Una necesidad de vivirlo todo con una intensidad, con una emoción, de sacarle partido, ¿no? A la risa. Y lo contrario, pues también, ¿no? La afectación y la preocupación está ahí, ¿no? Con mucha presencia. Entonces me parecía que era el título que mejor definía la personalidad de Joaquín, sintiéndolo mucho. Intentaba, tanto en los rodajes que elegimos, ¿no? Que pudimos hacer, como en las conversaciones, hablar de todo aquello que inspirara su trabajo, su obra, ¿no? O sea, hablar de él y de su universo, también de la ficción que él genera, que es un reflejo de cosas reales, ¿no? Me interesaba eso, sobre todo, ¿no? No me interesaba lo biográfico, no me interesaba, pues eso, ni su historia ni sentimental, ni pasada, ni su infancia, en el sentido... Y sí hablar de lo que inspira su obra, ¿no? Porque a mí es lo que más me interesa, ¿no? Hablábamos mucho del taller, ¿no? De cómo se hacen las canciones, de cómo busca las palabras, de cómo las elige, de qué representan, entender claves de su obra, sobre todo. Y luego mi presencia, yo no suelo salir en mis películas, no me gusta, de hecho, pero en este caso yo sentí que era mejor para la película pues por él, porque en los primeros rodajes, que de hecho no estoy, yo intentaba evitar, ¿no? Estar delante del objetivo como lo he intentado siempre, ¿no? Pero es verdad que
que enseguida él tiraba de mí, ¿no? Enseguida preguntaba por mí, yo estaba como escondido al lado del operador o buscando mi manera de... y no había forma, porque Joaquín, yo creo que él se sentía más cómodo, ¿no? O sea, en vez de estar allí delante de una cámara y hablando casi solo conmigo en la sombra, él es alguien muy cálido, necesita la cercanía, la proximidad, enseguida te agarra, ¿no? Entonces yo la segunda, tercera vez que vi que aquello no tenía sentido, no hacía más que entrar y salir del fotograma, así que dije, me quedo aquí contigo, y por eso muchas veces pues estoy en conversación con él, ¿no? Porque sentía que era lo mejor para él, ¿no? Que es lo que él necesitaba, otras no, ¿no? Muchas de sus reflexiones provienen de una conversación así conmigo, ¿no? Yo también siento que en el montaje soy un pretexto, ¿no? Yo casi abro y cierro la conversación, es decir, es como conversa conmigo, pero mi idea era brindar esa conversación al espectador, ¿no? O sea, que dejara hablar conmigo para hablar con todo aquel que le está escuchando, viendo la película, ¿no? Y al final que esté escuchando pues esa conversación que es verdad que por nuestra relación era pues, muy cercana, ¿no? Leiva ayuda mucho y le propone a Joaquín hacer una canción para la película, no hacer esa especie de devolución. El título ya estaba en la película, ya era Sintiéndolo mucho, y decían, yo creo que eso es una canción, ¿no? Sintiéndolo mucho. Así que entonces yo dije, bueno, si la vais a hacer, yo grabo como lo hacéis, ¿no? Así el documental de alguna manera cierra como empieza, ¿no? Con la fabricación de una canción, ¿no? Y entonces está en la película, ¿no? Como desde los primeros versos, cómo empiezan a discutirlos, cómo cambian líneas, cómo Leiva trae la música, Joaquín mejora la letra y finalmente la graban, ¿no? Le dieron el Goya a ellos dos por la canción, cosa que a mí me hace muy feliz, como te imaginas, y Joaquín tenía muchas ganas de que pasara, le hacía mucha ilusión ese premio. Leiva ya tenía uno, que la reactivación del documental, y para él también ha sido un reencuentro con el público, porque al final pues hemos presentado el documental y ha recibido él mucho amor y mucho cariño a través del documental. También hacer esa canción con Leiva ha hecho que se pongan a trabajar, han hecho algunas más, están trabajando en lo que será su próximo disco y a la vez ha armado esta gira, ¿no? Que está ahora mismo en Latinoamericana. Entonces es verdad que él lo cuenta así, ¿no? Es una persona muy agradecida, estupenda, entonces él dice que eso, que le ha reactivado las ganas de volver y de lanzarse otra vez a la carretera, ¿no? Y componer y escribir, ¿no? Así que yo creo que es lo mejor para lo que puede servir un documental, ¿no? Más allá de otras cosas.